Buenas tardes, buenas noches y buenos días en cualquier parte del mundo. Le saluda su amigo y servidor Oscar Murcia Piedra, esperando que se encuentre muy bien. Hoy dando gracias a Dios por esta gran oportunidad de ser su compañía aquí en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Recuerden que estamos todos los sábados a partir de las 5 de la tarde por Radio Costa Rica y todas las redes sociales de Radio Costa Rica y de Vivamos con Esperanza. Por eso yo siempre digo buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenos días en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque estamos en el Facebook Live de Radio Costa Rica, en el canal de YouTube, estamos en la página web www.radiocr.net para el mundo entero, en las aplicaciones Android y también iOS para que ustedes de cualquier dispositivo electrónico, computadora de escritorio, portátil, teléfono, pueda participar, pueda estar con nosotros en su programa. Vivamos con esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Las redes de Vivamos con Esperanza, estamos en el Facebook, Vivamos con Esperanza, para que se una al Facebook de Vivamos con Esperanza. Ahí toda la semana siempre estamos posteando mensajes positivos, informaciones del invitado, la invitada, el tema. Prácticamente ahí el espacio del Facebook se convierte en vida y esperanza. Siempre llevamos un mensaje positivo, siempre llevamos una nota para que usted pueda seguir adelante. A pesar de todo lo que vivimos diariamente, la vida es bella y tenemos que seguirla viviendo. Estamos en el canal de YouTube, Vivamos con Esperanza CR en mayúscula. Ahí están todos nuestros programas de Vivamos con Esperanza, ya casi 6 años cumpliendo. Iniciamos en el 2020 con todo lo que vivimos a nivel mundial, con lo que era el COVID y una etapa muy dura para todo el ser humano en todo el globo terráqueo, pero gracias a Dios ahí vimos una oportunidad para estar aquí en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos, llevando vida, llevando esperanza, aprendiendo, reaprendiendo, educando, reeducando, como usted quiera entenderlo. Pues así estamos en Vivamos con Esperanza. Estamos en el Instagram como Vicone20, todas las semanas también llevamos la invitación a todos nuestros amigos de Vicone 20 en nuestro correo electrónico vivamosconesperanza2020@gmail.com, para que usted nos pueda escribir si pertenece a algún grupo, alguna asociación que está agregando valor, que está acompañando a niños, jóvenes, adultos en alguna etapa de sus vidas. Pues con muchísimo gusto nos puede escribir y usted va a ser el próximo invitado o invitada a Vivamos con Esperanza para llevar la buena noticia a tantas personas que lo necesitan. Y nuestro WhatsApp 506-88-22-69-42. Muy bien, hoy estamos viviendo una crisis de identidad. Vemos cosas que no son normales, que se han normalizado. Vemos situaciones que antes no veíamos nunca y nunca pensamos en eso. Entonces, hoy tenemos un programa, estamos viviendo una crisis de identidad. Desde el punto de vista de nosotros lo vamos a compartir. Hoy me acompaña doña Evelyn Sánchez Quesada, psicóloga maravillosa, extraordinaria, increíble como persona, como profesional también. Usted la puede llamar al 506-88-84-50-32. 88-84-50-32 para que le pueda acompañar en todo su proceso de vida. Y hoy vamos a tocar este tema. ¿Estamos viviendo una crisis de identidad? ¿Será que estamos viviendo, que estamos normalizando lo que no es normal, que estamos tomando de aquí y de allá y pues estamos viviendo pues estas crisis de identidad? Doña Evelyn Sánchez Quesada, bienvenida a Vivamos con Esperanza y gracias por acompañarnos acá y podernos educar, aprender, reaprender, porque siempre es muy importante. Y este tema, estamos viviendo una crisis de identidad. Bienvenida a Vivamos con Esperanza. Gracias, Oscar. Un saludo para todos los que nos ven, nos escuchan, están compartiendo este espacio. Em, pues en realidad este tema está bastante interesante. Podemos pensar que sí estamos viviendo una crisis de identidad. Hay muchos seres humanos que en este momento, por diferentes situaciones, aquí no las vamos a juzgar ni las vamos a enumerar porque cada historia
es propia, pero sí podemos pensar que en este momento hay muchos seres humanos que no tienen rumbo o que se sienten sin rumbo. Y el tener esa debilidad en su vida, por decirlo de alguna manera, puede estar provocando estas crisis de identidad. Eh, Hemos visto diferentes cosas que han pasado a lo largo de la historia, porque tampoco podemos decir que esto es un fenómeno reciente, ¿verdad? Hay mayor difusión en este momento gracias a las redes sociales, a los medios de información que tenemos. Entonces, sí podríamos pensar que ahora es más visible, pero siempre lo hemos tenido. Si nos vamos a la historia mundial, podríamos pensar que una figura como Hitler tuvo una crisis de identidad, que trató de disimular, que trató de ocultar, por decirlo de alguna manera, creyendo que era líder y que muy posiblemente lo era, pero lamentablemente cogió el camino equivocado, ¿verdad? Y entonces fue un líder negativo, pero que detrás de ese liderazgo lo que había era una inseguridad muy grande, una crisis de hacia dónde quiero ir y qué puedo hacer para sobresalir, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, sí, fue un líder porque movió masas, pero al final, ¿qué había detrás de este supuesto liderazgo? ¿Verdad? Entonces, no podemos decir que las crisis de identidad son el boom hoy, porque lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿verdad? Lo mismo pasaba con Napoleón. Eh, ¿Cuántas dudas tenía de sí mismo que tuvo que ser un dictador, ¿verdad? Y si ya nos venimos a nuestro siglo XX, 19, 20, pues nos encontramos países latinoamericanos con dictaduras, que podríamos preguntarnos qué hay detrás de esas figuras que necesitan imponerse. Y tenemos uno aquí al lado, ¿verdad? En nuestro hermano país de Nicaragua, donde tenemos que preguntarnos qué hay detrás de esa vida, qué historia tiene para poder hoy reaccionar de esta manera, imponerse a otros seres humanos como lo ha venido haciendo, ¿verdad? Entonces, la estamos viviendo, sí, yo apostaría que sí, pero no como el boom, sino porque el ser humano tiene carencias y en su historia de pronto no sabe cómo sobrellevarlas, cómo solventarlas, por decirlo de alguna manera, y entonces encontramos todo lo que hemos visto, ¿verdad? Que desde personas que se vinculan con objetos como robots, como muñecos inflables, que se idearon para otro tipo de cosas que tampoco eran las convenientes, pero que terminaron resultando esposas de personas, ¿verdad? Cuando en realidad son objetos inanimados que no le aportan a la vida de la persona realmente, ¿verdad? Porque cuando como seres humanos nos vinculamos, nos relacionamos, pues lo que estamos esperando es que esa otra persona aporte algo a mi vida o que yo le aporte algo a su vida. Cuando estamos hablando de objetos inanimados, vamos a ver qué puedo aportar yo o qué me puede aportar ese objeto, ¿verdad? Entonces ya desde ahí hay que cuestionarse. Crisis de identidad, por supuesto, porque al final, ¿cómo me vas a decir que es natural que un ser humano diga que se casó con una muñeca inflable?
con un robot, eh, como comentábamos anteriormente, fuera de micrófonos, este, con un muñeco de trapo. Y peor aún, que hace hijos de trapo para decir que tiene una familia. Y entonces ya empezamos a manipular el sagrado vínculo de una familia para relacionarlo con objetos, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que cada historia es puntual y no la vamos a juzgar, pero que también cada historia tiene una forma de sanar. Y entonces, no es eh, preguntándome constantemente qué quiero ser, qué soy, sin trabajar lo que me está haciendo dudar, ¿verdad? Entonces, es muy importante que entendamos, como lo decías ahora al inicio, que no podemos normalizar situaciones donde un ser humano quiere dejar de ser humano o quiere relacionarse con algo que no es humano, ¿verdad? Porque eso no lo podemos eh, normalizar. Y lamentablemente en este momento hemos ido normalizando muchísimas cosas que nos van a llevar a lamentarnos en algún momento, ¿verdad? Porque como puede ser que nos toque a nosotros, puede ser que le toque a las generaciones que vienen atrás, pero es peligroso normalizar cosas como el tema de que una persona tiene una mascota y dice, es que es mi hijo, ¿verdad? Eso no puede ser normal. Eso no puede verse como, ay, qué divertido, ay, qué bonito, y entonces vienen emprendimientos para hagamos fiestas de cumpleaños para animales y invitemos otros animalitos y matrimonios de animales y todos, ¿cómo voy a decir yo que no? Ay, no, es que mi mejor amiga, un vecino, un amigo, ¿y cómo voy a decir yo que no voy? ¿O cómo voy a decirle que no estoy de acuerdo? Bueno, es que si mi escala de valores me dice que eso no es lo normal, tengo todo el derecho de decirle a esa persona, no lo comparto. Te respeto, pero no lo comparto. Entonces no vas a venir, no, no voy a ir, ¿verdad? Pero de pronto hemos empezado a temer por la presión social, por el que dirán, por estructuras que nos hemos ido inventando y entonces yo dejo de ser yo con mis creencias, mis valores, mis, mis pensamientos críticos para entrar y apoyar la vida de otra persona que en lugar de haber hecho un trabajo personal, se refugia en que es papá o mamá o papás de un animalito, ¿verdad? Entonces es muy delicado. De hecho, eh, tengo una prima que tiene una sobrina que es así, ¿verdad? Como que el animalito es el hijo. Entonces, cuando viene a la casa de nosotros, eh, tal vez algo estamos hablando o el perrillo de nosotros, los perrillos algo se le arriman o algo, y entonces ella dice, es que sus papás no sé qué. Le digo, no, aquí no hay papás de nadie. Ellos son las mascoticas de la casa, los queremos, los cuidamos y todo, pero nosotros no tenemos hijos, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo muy claro y hay que aceptarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Pero ahora ha venido dándose ese fenómeno de que muchas parejas que por decisión, que es muy válido, vuelvo al tema de que no juzgamos, pero por decisión no tienen hijos. Y entonces, ¿por qué quieren equipararse socialmente con parejas que por esa misma decisión sí los tienen? Yo no le veo la necesidad. Si fue mi decisión, yo la asumo, la acepto y acepto todo lo que eso conlleva. Pero ahora a muchas parejas
les, se les ha ocurrido ese fenómeno, ¿verdad? Y entonces decidimos no tener hijos, pero tenemos gatos, tenemos perros, tenemos iguanas, tenemos pajaritos, ajá, pero esas son las mascotas, ¿verdad? No son hijos. Y como creación de Dios, pues obviamente las cuidamos, las protegemos y si hay que llevarlas donde un especialista se llevan. Pero de eso a que el vínculo sea un vínculo filial, hay mucha diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ahora hay muchos medios para yo darme cuenta y enterarme. Y entonces el fenómeno me gustó y voy a practicar, ¿verdad? Y entonces nos vamos deshumanizando, vamos perdiendo la identidad por estar a la moda, por no caer mal, por no desentonar, qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas que podríamos oír como historias y personas somos. Pero entonces, si a mí me preguntan, ¿estamos viviendo una crisis de identidad? Sí, ha proliferado en el último tiempo, a pesar de que ha existido siempre, ¿verdad? Por lo menos desde mi punto de vista es así. Ha proliferado en el último tiempo y lamentablemente hay muchas maneras de expandirlo, ¿verdad? Porque si nos vamos a estas historias que te mencionaba, de Napoleón, de Hitler, pues los medios de comunicación eran muy rudimentarios en ese momento, que hoy, por las personas que se dedicaron a recopilar la historia y demás, pues sabemos y entendemos que había algo en su historia de vida que los llevó ahí, ¿verdad? Pero es que hoy el, el que ladró porque quiso sentirse un animal, inmediatamente tiene un video que se hace viral en segundos y que hay alguien que observa, que hay alguien que replica y entonces aquello se vuelve moda, ¿verdad? Y moda, ¿por qué? Porque no es algo que se sostiene en el tiempo, es algo que pasa, llega, se instaura y se acaba, ¿verdad? No es algo que se mantiene en el tiempo. Sin embargo, creo que el, el poder para mejorar eso está en cada uno de nosotros. Por ejemplo, este espacio que vos brindás es muy útil para que la gente tome conciencia. Y sí, yo puedo tener un animalito, eso no está mal, y yo puedo acordarme de cuándo nació ese animalito o de cuándo lo traje yo a mi casa, eso no está mal, no hay ningún problema. El problema es cuando yo empiezo a hablarle a ese animalito como si realmente fuera una persona. O empiezo yo a asumirlo como si realmente fuera algo mío, producto del amor entre mi esposo y yo, cosa que no es así con un animal, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir identificando cuando las situaciones son reales y cuando simplemente a alguien se le ocurrió, como mencionabas ahora en la introducción, el famoso virus que vivimos hace 6 años. A alguien se le ocurrió hacer un cruce extraño que dio como resultado un virus y a alguien se le ocurrió que era interesante ver qué pasaba si a mí me daba el virus, ¿verdad? Y entonces vamos a ver a dónde llegamos y tuvimos la situación mundial que tuvimos, ¿verdad? Entonces, ahora pasa igual con todo lo demás. Pues veamos a ver qué pasa. A este se le ocurrió eso, de ahí hagámoslo viral. Pero cuando no fructifica, pues obviamente la moda pasa,
¿verdad? Es lo que tenemos que tener en cuenta y lo que no podemos fomentar, porque al final depende de nosotros que estas cosas eh, sean fugaces, que es lo que necesitamos. Está bien, a alguien se le pudo ocurrir, pudo pasar, bueno, que, quién sabe qué tiene y que necesita hacerlo de esa manera, expresarlo de esa manera, porque no le enseñaron otro, posiblemente no tiene herramientas, y entonces resulta que dejémoslo ahí. Pero cuando nos ponemos a multiplicar ese tipo de cosas, caemos en el mismo error que esa persona que decidió hacer de su vida algo extraño, ¿verdad? Hoy estoy conversando con la psicóloga Evelyn Sánchez Quesada de este tema. Estamos viviendo una crisis de identidad y bueno, es importante que nosotros como seres humanos siempre nos hacemos las preguntas, bueno, ¿quién soy yo realmente? Son preguntas que nos hacemos ya cuando vamos creciendo un poquito en esta etapa de juventud, donde vamos en la etapa de educación, de qué quiero ser yo en un futuro, si profesor, psicólogo, mecánica, cuáles son mis habilidades. Siempre necesitamos, pues, de personas que nos puedan orientar, que nos puedan guiar, que nos puedan decir, bueno, hagamos este test de personalidad, vos tenés habilidad para hablar, tenés habilidad para hacer cuestiones de mecánica, tenés habilidad para concentrarte entonces en las redes sociales, todo lo que tiene que ser esto y qué deseo yo o qué quisiera lograr en mi vida. Eso creo que es muy importante, pero solo no lo podemos lograr. Siempre ocupamos un acompañamiento profesional, por eso es el discernimiento vocacional que se da en la parte de la escuela, que ya empieza en la parte del colegio, ¿verdad? Donde ya cuando antes de salir del colegio vos vas a visitar un stand de empresas que ofrecen este servicio, ofrecen el otro, entonces ya con las habilidades que vos tenés, con lo que vos sabes, bueno, a mí me gusta la mecánica, bueno, está el vocacional acá, a mí me gusta el inglés, entonces está aquella empresa y ahí va uno desde la parte vocacional. No hablando solamente en lo que es la parte espiritual, sino en la parte vocacional, que si vos tenés un don de habla, pues puedes estudiar comunicación, periodismo, ¿verdad? Si vos tenés habilidades, entonces puedes estudiar diagramación, hacer afiches y todo esto, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante esto, qué es lo que yo deseo y cómo quisiera lograrlo y también pues hacia dónde me dirijo. ¿Verdad? Porque como vos lo decías, pues está bien, estas ideologías que son ideas que nacen y entonces como son tribus, ¿verdad? Tribus o son estos pequeños grupos, entonces ya salió un video, mira, yo quiero esto, pues nosotros acá no estamos juzgando ni criticando, pues cada quien hace con su vida pues lo que desee y lo que considera mejor para él, pero sí creo que es muy importante que nosotros como personas mantengamos nuestros valores, mantengamos nuestras ideas y tampoco le tenemos que decir a usted que crea o no crea en Dios, porque cada quien cree en lo que quiere, pero sí creo que es muy importante el respeto. Si vos tienes una idea, una ideología, pues esperamos que vos también respetes a los que no compartimos esa idea o esa ideología, porque eso creo que es muy importante y es parte de la riqueza que nosotros vivimos como sociedad. Entonces, este tema, estamos viviendo una crisis de identidad. Al fin y al cabo, usted es amo y dueño de su cuerpo, de su vida, pero sea responsable de sus decisiones, sea responsable de sus actos y respetamos. Nada más aquí lo que queremos es que usted pues viva en plenitud, en el sentido de la palabra, que pueda descubrir sus habilidades, sus dones y que dé lo mejor para usted y para la sociedad, porque muy bien, como lo decía la frase, una nación como sociedad forma una persona moral y cada miembro de ella es personalmente responsable de su sociedad. ¿Verdad? Llamemos las cosas por su nombre, hablemos las cosas como deben de ser, siempre desde el diálogo, siempre, como yo digo, mi verdad es tan verdad como la tuya, porque yo no voy a cambiar mi escala de valores, yo no voy a cambiar mi manera de ser por quedar bien con vos, no, mi verdad es tan verdad como la tuya, pero el respeto siempre tiene que estar, es la manera de dialogar, es la manera de compartir y
Pues sí, hemos visto como un ejemplo, un hombre que se cree dálmata en Gran Bretaña de 32 años y se llama Spot, y usted lo puede buscar ahí, a la par aparece la esposa y 32 años, el hombre se cree dálmata, bueno. Pues sí, estos Terrian que empezaron en el año 1990 a través de foros de internet fueron creciendo y ya acá en nuestro país también lo hemos vivido y todo lo que es Latinoamérica y todo este lado del mundo, pues esa consolidándose como una identidad contemporánea y una comunidad digital, ¿verdad? Era lo que decíamos, es una moda pasa y pasa y son ideas y son ideologías. Entonces, es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis de identidad. O sea, ¿cómo es posible que el ser humano en su razonamiento, que es el único que puede razonar, que sabe algo está bien, algo está mal, cómo es posible que se abaje, por decirlo de esta manera, que se coloque más abajo que un perrito y pues ahora yo me creo perrito, ahora yo me creo iguana? Y bueno, como decimos, respetamos, pero el ser humano no está abajo de los animales, es todo lo contrario, ¿verdad? Es para guiar y orientar, y así lo conocemos desde el relato bíblico, respetando si usted cree o no cree en Dios, que es así, ¿verdad? Lo puso para que pudiera administrar, somos administradores. Eh, Así es. Aquella muchacha brasileña que se casó con un muñeco de trapo, Marcelo, así se llama, y ahora tiene tres hijos también de tela, que se convirtió en un fenómeno en internet y es súper famosa y muchos igual. Entonces vean ustedes, la mujer que se casó con ella misma, ¿verdad? Son patrones que dice uno, bueno, esto por naturaleza no es. ¿Verdad? Son modas, son situaciones que se viven y por eso estamos conversando este tema. Estamos viviendo una crisis de identidad. Bueno, si usted cree que sí, pues perfecto. Si usted cree que no, pues perfectamente usted va a vivir su vida, pero nosotros queremos acá, desde Vivamos con Esperanza, hablar con la verdad, hablar con respeto. Como les digo, mi verdad es tan verdad como la suya en lo que es el diálogo, pero nosotros no vamos a renunciar a nuestros valores, a nuestras ideas, porque creo que es muy importante. Creo que, doña Evelyn, hemos venido perdiendo nos hemos ido deshumanizando, ¿verdad? Creo que hemos ido perdiendo el norte y pues igual no tenemos vidas perfectas, esa idealización romántica, ¿verdad? Que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, que mi hija, que mi hijo va a vivir lo que yo no viví, o que mi hija va a hacer lo que yo no fui. No, cada quien elige en su vida lo que quiere ser y debemos pues de orientar, de guiar, pero sí hemos ido perdiendo la identidad y como usted lo decía, doña Evelyn, pues no es de ahora, nada más que ahora tenemos más redes sociales y todo sale inmediatamente. Antes no, antes nos dábamos cuenta, pues, eh, a través de los años o tantas situaciones, ahora no. Vivimos lo de Artemis 2, ¿verdad? Que fue estos 10 días que después de 50 años, más de 50 años, pues por lo menos alrededor de la luna Artemis 2 ahora que lo vivimos y prácticamente en vivo, todo, ¿no? El despegue, cuando ellos iban, cuando comían, era algo increíble. Entonces, esa es la idea, que las capacidades, que los dones, que los talentos que Dios nos ha regalado los pongamos al servicio de los demás. ¿Qué es de los demás? Es la sociedad, pero para ayudar a que nosotros como sociedad podamos crecer, no que vayamos deshumanizándonos, no que vayamos perdiendo nuestra identidad. Y me imagino que en la parte suya como psicóloga, pues ve mucho todo esto, ¿verdad? La falta de identidad, falta de esa brújula. Que nos lleva a, bueno, soy hombre, bien, soy mujer, perfecto, pero esas cuestiones de género, de ideales, y a lo último terminan tan confundidos que es muy triste verlo, ¿verdad? Es muy triste verlo que ese paso que dieron, ya sea de cambio de sexo, cambio de personalidad, pues a lo último se arrepienten. Como les digo, respetamos, aquí hablamos desde lo que nosotros queremos compartir con ustedes en toda la libertad, pero sí creo que estamos viviendo una crisis de identidad y eso es lo que queremos acá, conversar como amigos, amigas de Vivamos con Esperanza y hoy en compañía de nuestra amiga y psicóloga Evelyn Sánchez Quesada. Estamos viviendo una crisis de identidad.
Muy importante lo que mencionabas, Oscar, sobre esas preguntas que como humanos, o sea, como naturaleza humana, vamos a realizarnos en el transcurso de nuestra vida, en nuestros procesos de crecimiento, de maduración. Vamos a hacernos esas preguntas que son totalmente normales, naturales, propias de un ser humano. ¿Cuándo empiezan los problemas? Bueno, cuando no tenemos esa guía que decías, cuando no tenemos a una persona, sea un profesional o sea mi familia, que es la primera guía que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Entonces, si yo no cuento con esa guía, esas preguntas de quién soy, qué quiero hacer, hacia dónde quiero ir, esas preguntas se quedan sin respuesta. Y entonces es donde cualquier ideología, cualquier video viral va a venir a darme esa luz que yo esperaba de los que tengo alrededor, ¿verdad? Y entonces resulta que ya no es el, la vocación lo que va a descubrir esa persona, sino que va a tratar de imponerse un video, una moda, una ideología, porque todos lo hacen. Y entonces, ¿cómo me voy a quedar yo atrás? Siendo que es en esas etapas de cambio donde surgen esas preguntas, ¿verdad? Y entonces, en esas etapas es muy importante el sentirse aceptado, el sentirse parte de algo, de que tiene una red de apoyo. Y entonces resulta que esas preguntas, si no tienen la luz suficiente, se van a encandilar, por decirlo de alguna manera, con estas modas, con estas ideologías que realmente no tienen asidero y por eso mueren rápido. O sea, es como una plantita que empezó a crecer y no tiene suficiente espacio, suficiente tierra, suficiente abono y esas raíces se van a morir. Estas ideologías, estas modas, les pasa eso. No tienen asidero, no tienen ningún fundamento y entonces mueren rápido. Imagínate que estás mencionando que esta moda Terian inició en los 90, pero resulta que en el 2025, 26 es donde llega a nuestro país. Y eso que tenemos tantos medios de comunicación ahora, ¿verdad? Pero estamos hablando que aparece en un momento histórico muy distinto. En el 90 pudo ser porque estaba explotando el Internet y la era digital, y entonces se vio como algo para poder hacer movimiento en redes sociales. Pero resulta que nos viene a caer a nosotros, hablando de nuestro país, y todo el mundo se altera, ¿verdad? Y muchas personas se asustan, pero no es algo nuevo, es algo que ya tiene mucho tiempo caminando, que por X o Y situación no lo habíamos visto y posiblemente haya personas más jóvenes que yo que sí lo habían visto, porque en algún momento les apareció un video. Pero como no son mis gustos, como no es lo que yo ando buscando, pues obviamente que el algoritmo no me lo va a regalar. Pero cuando yo lo vi, yo dije, sí, esto es un fenómeno que va a pasar. Y pasó, causó revuelo, causó preocupación, pero también hubieron otras reacciones de videos donde adultos, o sea, padres de familia, hacían parodia, ¿verdad? Con sus propios hijos y de cómo se iban a comportar si su hijo llegaba a decirles que ahora era perro, ¿verdad? Y entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de mofa, es lo que nos demuestra que eso no tiene asidero, ¿verdad? Entonces, puede ser que estuviera proliferando en esos días
porque todos buscábamos y entonces el algoritmo nos mandaba y nos mandaba información al respecto. Pero en el momento que el asunto se asienta, por decirlo de alguna manera, ya no vuelven a aparecer y el tema se deja. ¿Cuál es el problema? Bueno, cuando empezaron a decir que somos una comunidad y nos vamos a reunir en el parque tal y en el parque cual, el hecho de que las autoridades frenaran ese tipo de reuniones ayudó a que el asunto se fuera apagando. Que sí, que puede ser que se reúnan, que pues sí, sí, que lo hagan, pero como lo explicabas ahora, nosotros aquí no juzgamos, pero también esperamos el respeto de otros. Entonces, se pueden reunir, podrán tener sus grupos, qué sé yo, pero que lo hagan en esa privacidad que implica su vida privada, ¿verdad? No que lo estén haciendo en lugares públicos donde de pronto eh, vas a tener que pasar con un niño y te va a empezar a cuestionar que si no estás muy informado, pues no le vas a dar una respuesta adecuada. Y queda en ese niño esa nebulosa, esa pregunta, esa duda, que entonces lo va a hacer ir a buscar en redes sociales y que no son las mejores fuentes. Y si eso lo vemos para ese tipo de información, con mucho más razón es importante que cuando un joven, un niño, hay niños que ya desde pequeños tienen muy claro qué es lo que quieren ser, pero normalmente es en la etapa de la adolescencia, la juventud, donde empezamos a cuestionarnos, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiero ser? Y si lo vemos hasta socialmente, en etapas muy tempranas, empezamos a preguntarle a los niños, ¿verdad? ¿Y usted qué quiere ser? Y muchas veces lo hacemos esperando con la emoción de que nos digan, yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. Pero resulta que dependiendo de la etapa, va a querer ser como alguno de los superhéroes, va a querer ser como su maestra, va a querer ser como el vecino, ¿verdad? Y entonces aquel papá o aquella mamá que preguntaba con toda la emoción para que hiciera que se parecía a ellos, se lleva una gran desilusión, ¿verdad? Y entonces, este, ¿qué pasa? Que hasta en eso nos queremos adelantar. Bueno, ¿cuál es la etapa en la que yo tengo que preguntar qué quiero ser? Cuando ese hijo, ese nieto, ese sobrino está en su adolescencia, ya casi saliendo del colegio. No gano nada preguntándole qué quiere ser desde que está en séptimo año, porque justamente está viviendo un cambio súper abrupto de la escuela al colegio que le implica una pérdida, que le implica un relacionarse con otros de una manera diferente. Y yo como adulto vengo y como la gran cosa le pregunto, ¿y usted qué va a estudiar? ¿Verdad? Y entonces lo dejo más confundido. Si quisiéramos saber cuál es el momento adecuado, bueno, cuando está en cuarto, quinto año, si no está en un colegio vocacional o en un colegio técnico, pero si quisiera que fuera a un colegio técnico o un vocacional, pues cuando está en tercer año es cuando yo debo preguntar, ¿tenés alguna inquietud? ¿Quisieras conocer esos lugares? ¿Te gustaría alguna de esas materias que imparten ahí? Ok, para eso estamos los adultos, para dar esa guía a los niños, a los jóvenes. Entonces, en un tercer año, si estoy esperando que vaya a un colegio técnico o vocacional, y si no, en cuarto, quinto año, es cuando yo empiezo ya a generar esa pregunta en una persona joven, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que en este corre-corre queremos hasta adelantar eso. Y entonces empezamos a preguntárselo desde que tiene 6, cuando entró al kinder, a la escuela, cuando va saliendo de la escuela, cuando entró al colegio. Y lo que creamos en esos jóvenes es mayor confusión, porque entonces van a decir, ay, pero eso yo nunca lo he pensado. Entonces yo estoy mal. Eso yo no me lo había preguntado. Entonces yo estoy mal. Y no, somos los adultos los que muchas veces los llevamos a esa incertidumbre. Cuando
hacemos las preguntas. Pero están los peores casos, que son los que nunca se hablan en la familia o en el espacio donde se desenvuelve ese joven sobre esa meta de vida. Y entonces llegan a un momento donde no saben qué quieren ser, donde nunca se han preguntado qué van a estudiar, donde no se han preguntado qué va a ser del futuro, porque también por ahí hay otras corrientes que tenemos de que hay que vivir el día. Sí, hay que vivir el día, pero justo porque somos humanos, tenemos que pensar en el mañana. Y no es hasta mañana que yo lo pienso, ¿verdad? Yo debería hoy pensar en ese mañana. Y creo que los que crecimos hace unos cuantos años, teníamos esa formación en nuestras casas. ¿Por qué? Porque aunque esos papás no fueran los más eruditos, los más estudiados, nos enseñaron que yo hoy alistaba el uniforme de mañana y quedaba todo planchadito, zapatos embetunados, medias listas, el bulto listo, la tarea entre el bulto. ¿Por qué? Porque era pensar en ese mañana desde hoy y era algo que nos iba dando un rumbo. Y recuerdo que en algún momento le pregunté a mi mamá, pero ¿por qué tengo que dejar todo listo? Y su sabia respuesta fue, porque usted no sabe si cuando se levante mañana vamos a tener electricidad, porque todo lo damos por sentado, todos lo damos por asumido. Sí, como hoy hay electricidad, mañana también la va a haber. ¿Y qué pasa si mañana te levantas y una situación fuera de control que no te permite ni siquiera hacerte el desayuno porque no hay electricidad? Y resulta que entonces te vas arrugado, te vas sin bañar, porque ahora hasta eso necesitamos la electricidad para el baño, ¿verdad? Antes nos podíamos bañar con el agua más fría que hubiera y no nos pasó nada, pero ahora un chico, una chica no acepta bañarse si no hay agua caliente. Entonces, hasta eso, ¿verdad? Pero esos papás nos enseñaban, nos guiaban y nos orientaban hacia ese futuro, ¿verdad? Y obviamente tenían que luchar con nosotros los primeros años de la educación formal, pero cuando ya estábamos hablando que estábamos en el colegio, los que habíamos sido bien guiados, pues ya los papás se despreocupaban porque ya uno dejaba todo listo, ya uno iba y hasta la fecha, ¿verdad? Mañana me toca ir a la oficina presencial, por ejemplo, y entonces yo dejo todo listo porque me da terror levantarme y que se me olvide algo. Ya ni siquiera que no haya luz, que se me olvide algo, porque como ahora tengo que llevar y traer cosas, entonces puede hacer que algo se me olvide. Prefiero dejarlo desde la noche. Y ya me ha pasado muchas veces. Si no lo hago, no duermo, porque resulta que el cerebro traidor a las 2 de la mañana me recuerda que no hice algo y me tengo que levantar a las 4:30. Entonces ya no, ¿verdad? Pero bueno, es una luz para que veamos que las generaciones deben evolucionar, sí, pero lamentablemente con lo que hemos venido haciendo, las generaciones están involucionando. Y hace un tiempo, mi esposo y yo nos reíamos porque leímos un gran descubrimiento que habían hecho unos jóvenes en Europa, donde para ayudar al planeta ponían a secar la ropa al sol. Algo que fue con lo que crecimos todos, ellos lo estaban descubriendo hoy. Qué dicha, qué dicha, pero aún así no debería suceder. Si nosotros lo vivimos, estas generaciones ya deberían tenerlo también por sentado y entender que los artefactos eléctricos nos ayudan, pero no son el descubrimiento, ¿verdad? Y entonces creo que esas cosas que nosotros como seres humanos, como adultos, hemos dejado de transmitir porque caímos también en el juego de la tecnología,
es lo que hoy tiene a estos jóvenes descubriendo el agua tibia, ¿verdad? Entonces, no debe sorprendernos que existan estos movimientos, estas ideologías en las que encontramos a mucha gente joven que llega a ellas por arrastre, por soledad, porque son Mm, invisibilizados en sus casas y deberíamos preocuparnos por lo que hemos dejado de hacer, sí, porque nos preocupamos porque son muy jóvenes, porque están ahí, pero no nos preocupamos por el cómo llegaron ahí, que normalmente es porque no tuvieron un acompañamiento, una guía, una luz que los dirigiera hacia otro lugar. Que es que usted quiere que yo sea como usted. No, no, yo quiero que sea mejor ujú, y quiero que esté en un lugar mejor que el que yo estoy hoy, pero no por eso voy a descartar las herramientas que recibí y que fueran positivas, ¿verdad? Y creo que eso es lo que ahora se viene trabajando mucho. Ay, no, ya, la chancla, no, la chancla no existe. La cuchara, no, la cuchara ya no existe, ¿verdad? Porque Dios guardísimo, los derechos, la psicología positiva y un montón de cosas me impiden hacer eso. Bueno, vamos a ver, y he dicho muchas veces en comentarios familiares o en algún foro, una nalgadita a tiempo no le cae mal a nadie, pero la misma palabra lo dice, nalgadita. O sea, hay un lugar en el cuerpo para eso. Después de ahí, cualquier cosa puede ser agresión. Pero para mí, un chico que está haciendo un berrinche en un supermercado, en una calle, en lo que sea, de pronto lo que ya necesita es lo que nos decían a nosotros, un estate quieto, ¿verdad? Pero en el lugar adecuado. Si usted me dice, no, es que le doy por la cabeza, por la cara, por los pies, por las manos, por... No, no, ya te está saliendo de control. Pero mi mamá me cuenta que yo de año y medio, 2 años, íbamos por la calle y me puse a hacer un espectáculo. Y simplemente me agarró el brazo, me dio una nalgada y yo seguí caminando y hasta la fecha. Espectáculos en la calle, nunca no más, más. Muy no bien. más. Hoy, hoy he estado compartiendo con doña Evelyn Sánchez Quesada este tema, bueno, psicóloga de este tema. Estamos viviendo una crisis de identidad. Eh, Creo que es muy importante si nosotros no eh, damos límites a nuestros hijos, si no disciplinamos, si no formamos, si no acompañamos, tristemente la calle lo va a educar, tristemente la calle lo va a disciplinar y va a ser muy tarde. Entonces, aquí es muy importante porque estamos viviendo en una sociedad líquida, todo pasa, todo viene, son modas, pero sí es muy importante el acompañamiento familiar para nuestros hijos, para nuestras hijas, que tomemos nuestra experiencia de vida, que a veces no ha sido la mejor. En Costa Rica decimos que hemos sido jupones, que no le hemos hecho caso a nuestros padres y por eso pues hemos llevado la vida que hemos tenido, pero hubo un momento de inflexión y ya se tomó una decisión y de ahí en adelante todo cambia. Pero creo que es muy importante que nosotros como resumen, como familia, tenemos nuestra responsabilidad de acompañar, de educar, de guiar, de disciplinar, de poner límites, como decimos nosotros, estos son los límites. Y a los chicos no les gustan, pero bueno, somos padres, no somos amigos, no somos para complacer, no somos para que somos los mejores amigos y no, no, eso es diferente. Nosotros estamos un escalón arriba y nosotros estamos para orientar, para guiar, para hablar con la verdad, para hablar con respeto y nosotros no somos eternos, entonces si no los educamos, si no los acompañamos, si no los guiamos, lamentablemente la sociedad lo va a hacer y lo va a hacer de una manera muy triste, donde toda la familia va a sufrir.
De verdad, doña Evelyn, muchísimas gracias por compartir este tema. Amigos y amigas de Vivamos con Esperanza, los esperamos la próxima semana aquí en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos, todos los sábados a las 5 de la tarde por Radio Costa Rica y todas las redes sociales. Facebook Live, canal de YouTube, la página web www.radiocr.net, las aplicaciones Android y también iOS y las redes sociales de Vivamos con Esperanza. Por favor, síganos en el Facebook Vivamos con Esperanza, en el canal de YouTube Vivamos con Esperanza CR en mayúscula. En nuestro Instagram estamos como Vicone también para que nos pueda seguir. En nuestro correo electrónico vivamosconesperanza2020 @gmail.com. Escríbanos. Me gustaría tenerlo a usted acá como invitado e invitada para que dé a conocer las buenas noticias, todo el trabajo maravilloso que está haciendo con las personas y nuestro WhatsApp 506 88 22 69 42. De verdad, un honor. Estamos acá por usted. Recuerde, usted tiene un sueño, tiene una meta, tiene un propósito en esta vida. Busque ayuda, busque profesionales que realmente le puedan ayudar y que usted pueda sacar lo mejor de usted. Tal vez está así de alcanzar sus sueños, su meta, siga, siga. A veces, ¿qué tenemos que hacer? Hacernos los sordos a la gente que no te quiere ver triunfar, que no te quiere verte realizar, y no es ganar millones y no tener no es tener el auto de moda, ¿no? Sino que es tener paz en su vida, paz en su corazón y llevar un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. De verdad, muchísimas gracias, doña Evelyn, muchísimas gracias. Y un mensaje final para nuestros amigos de Vivamos con Esperanza en 30 segunditos. Bueno, los límites son esenciales, pero el amor y el acompañamiento lo son más. Si podemos y tenemos la capacidad de iluminar la vida de niños jóvenes, adultos jóvenes, que todavía tienen dudas de lo que quieren ser, hagámoslo, no los dejemos solos. Ellos necesitan esa luz y esa guía para poder dejar que todas las modas que están en este momento en el mundo no entren a su vida y no los hagan caer en esa vorágine que los puede consumir y los puede hacer muy infelices. Muchísimas gracias y como decimos acá, pura vida, ánimo a seguir adelante. Nunca es tan oscuro como cuando va a amanecer. El sol siempre sale todos los días. Y recuerde, todo pasa, la riqueza, la pobreza, la alegría, la depresión, la ansiedad, la felicidad, todo pasa. Lo único que no pasa es el amor de Dios en su vida y en su corazón. Y usted vale, tiene solo una vida. Pero en esta vida que va caminando puede detenerse, puede arreglar, puede mejorar, puede ser la persona que usted siempre ha deseado. No lo que los demás quieren, sino lo que usted siempre ha deseado. Que pase buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenos días en cualquier parte del mundo. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana aquí en su programa Vivamos con Esperanza, caminando juntos, separados, mas no solos. Pura vida, nos vemos. Vivamos con esperanza, caminando juntos, separados.